Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aunque no sé si debería dar las gracias, Francisco, Patricio, Manuel, porque la última vez que estuve en esta tribuna me habían operado recién de la cadera izquierda y solo recién ayer el doctor me avisó que ahora me tienen que operar de la derecha. Así que a este ritmo y de cara a futuras convocatorias estoy temiendo ya por mi vida. Más allá de las bromas, traje este episodio a colación porque en marzo de este año, cuando analizábamos los desafíos políticos del 2011, yo terminaba mi exposición diciendo que lo público y lo privado habían cedido en favor del valor social, que nunca más, desde el Estado o desde el mercado, se podría soslayar a este nuevo actor que llamábamos ciudadanos organizados, que ya no quería trato ni de beneficiario ni de cliente, sino de socio. Y alerté que se nos venía un tsunami, y que frente a ese tsunami había básicamente tres actitudes. La primera, algo ignorante y soberbia, era quedarse en el borde de la ribera, minimizando los efectos de este terremoto, con todos los costos públicos y privados que eso significaba. La segunda, algo ingenua, era subir a la montaña, pretendiendo que este fenómeno iba a pasar, aunque la mala noticia es que había llegado para instalarse. Y la tercera era, si no frenar, a lo menos hacer el esfuerzo por conducir, por remar en esta nueva ola. En estos meses, por Dios, que hemos visto mucho de lo primero, poco de lo segundo y prácticamente nada de lo tercero. Y sería en extremo pretencioso y soberbio decir que yo o alguien pudo anticipar lo que se venía, entre otras cosas porque su nivel de magnitud superó la imaginación de muchos de nosotros. Sin embargo, sabemos que solo se puede predecir aquello que ocurrió en algún tiempo y lugar, y una vez más, desde el sector público y desde el sector privado, no supimos interpretar, leer, prevenir y finalmente planificar. La pregunta relevante entonces es ¿qué es lo que trae este tsunami? Y probablemente todo el día lo hemos dedicado a responder esa pregunta y hemos escuchado lúcidas y notables intervenciones. Sin embargo, si hay algo que he aprendido en el negocio de la política y el diseño estratégico, es que esto consiste en simplificar y en provocar. Y si yo pudiera decirlo de una forma, lo que ha ocurrido en Chile en estos meses es que se ha acumulado la rabia contra el poder. La rabia por cómo el poder se origina, por cómo el poder se distribuye, finalmente por cómo el poder se usa. Y no me refiero solamente al poder económico, sino también político y social. Y por lo tanto estamos en presencia de un fenómeno mucho más profundo, donde la educación es solo un síntoma. Si hay algo que se quebró en Chile, es ese viejo paradigma liberal y republicano, me gustaría decir, de que la posibilidad de prosperar individual y colectivamente dependía solo del mérito, el talento y el esfuerzo. Y por el contrario, muchos compatriotas todos los días constatan que tanto en el mercado como en la política está lleno de caminos cortos, de subsidios, de atajos, reservados para unos pocos y en desmedro de muchos. Y desde esta perspectiva no es raro que el tema de la educación se haya instalado con tanto vigor y con tanto tiempo. Porque si hay algo caro a ese paradigma liberal republicano es justamente la educación como un instrumento de movilidad social. Y animo esto a entender lo que quieren los ciudadanos no es simplemente una reforma en un sentido o en otro, sino el cambio en las reglas del juego. Y esa es la razón por la cual esa demanda además se ha acompañado de otro tipo de reivindicaciones como son la modificación global al sistema político o nuestro pacto tributario. Déjenme ser más gráfico todavía. Imaginen por algún instante una carrera de 100 metros plano, donde en la primera pista hay un señor que corre con las manos amarradas. En la segunda hay un ciudadano que no tiene las manos amarradas, pero sí los ojos vendados. En la tercera hay una mujer que no corre ni con las manos amarradas ni con los ojos vendados, sin embargo su pista está llena de obstáculos, de barreras y de fosas. Y como si fuera poco, en la cuarta pista hay una última persona que además de tener una complexión atlética bastante impresionante, su pista completamente despejada, corre con 20 metros de ventaja. Conocemos el resultado de esa carrera. Ahí no hay incertidumbre alguna. Y no solo eso, peor, no hay equidad, no hay igualdad de oportunidades, no hay competencia y ni siquiera me atrevería a decir hay libertad.
Y eso no solo produce frustración y rabia, sino también una profunda desconfianza, un sentimiento al cual nos vamos a tener que empezar a acostumbrar. Desconfianza respecto de la política, porque es cada vez más grande la brecha que divide a la clase dirigente de los ciudadanos. Las personas ven a los políticos como una casta, como un club, presa de la endogamia, más preocupados de prolongar y preservar sus privilegios y prebendas que de servir a Chile. Y hemos insistido en forma majadera en lo peligroso que esta cuestión es. América Latina es un buen ejemplo de cómo las peores tragedias, los más tristes experimentos fueron siempre antecedidos de un momento donde los ciudadanos se retiraron del espacio institucional y dejaron en manos de pocos las decisiones que nos conciernen a todos. Desconfianza hacia el sector privado, porque cuando uno está distraído, cuando uno es débil o cuando uno es chico, te joden. No les voy a explicar yo a ustedes cuál fue el impacto en la ya caída imagen de los empresarios que tuvo primero el caso de la colusión de la farmacia y después la Polar. Sé que muchos de ustedes consideran esto bien injusto, y yo sí también lo creo. En el ejercicio profesional he constatado como la mayoría de los empresarios no solo cumplen las normas, sino incluso van más allá de lo que dispone la ley. Sin embargo, con la misma franqueza, qué distinto hubiera sido que frente a esos casos que he relatado, o otros vinculados al tráfico de influencia o el abuso de las empresas con posición dominante, hubiera habido una voz de condena más categórica, más clara, por quienes son los mayores interesados en que el mercado funcione bien. Esos son ustedes, los dirigentes empresariales. Pero la peor de todas, es la desconfianza que se cierne entre nosotros. Hace algunas semanas atrás leí una columna de Alberto Echegaray en el Diario Financiero que daba datos de confianza interpersonal en América Latina. Argentina, donde campea la arbitrariedad y la corrupción, 40%. Venezuela, una nación con sus instituciones completamente destruidas, 50%. Chile, el ejemplo de América Latina, 30%. Y se trata de una cuestión extremadamente relevante. La confianza es lo que sustenta nuestra base de convivencia. Piensen ustedes cuando van en un auto con sus hijos y enfrentan un cruce y hay una luz verde y pasan. Eso es sobre el entendido de que quien está al frente se va a tener frente a una luz roja. No porque tenga miedo a que lo sorprendan o a que le pasen una multa, sino porque tiene que ver con un acuerdo social básico. Cuando ese se destruye, es el principio del fin. Pero nada de lo que he dicho pasa de un día para otro. Es lento y gradual. Y por lo tanto, la segunda pregunta importante de responder esta tarde es ¿por qué ahora? ¿Por qué justo ahora este estallido social? A mí se me ocurren básicamente tres razones. La primera tiene que ver con el cambio de gobierno. Y no solo lo digo en términos descriptivos o fácticos, porque siempre que hay alternancia del poder, más todavía cuando ésta está acompañada de un signo ideológico distinto, se produce una suerte de reconcurso y se rebarajan los intereses, los protagonistas, y muchas veces cosas que parecían en vías de solución se vuelven a instalar. Sino porque yo personalmente, y ustedes saben, tengo un juicio muy severo respecto al diseño político de este gobierno en la forma de relacionarse con los ciudadanos. 3 grandes anuncios de educación. Y cuando nosotros escuchamos eso, y para qué decir los estudiantes, invariablemente siempre supimos que no era la última oferta, que bastaba apretar un poco más en la calle para que se diera una vuelta más a la tuerca. Y en ese contexto, cuando se cuente la historia del movimiento social estos meses, ocupará un lugar privilegiado la manera, la forma y el estilo con que el presidente de la República tomó la decisión de no instalar la termoeléctrica de Barrancones, porque finalmente lo que hizo fue consolidar, y sé que esto no es muy elegante, el modelo del que no llora, no mama. Al frente las cosas no están mucho mejor, lo digo con toda propiedad. Esa es mi familia, la comunidad política a la que pertenezco. Es impresionante el nivel de deterioro de la clase dirigente que gobernó este país por 20 años. Sea porque todavía estamos atontados por la derrota electoral, porque carecemos de un diagnóstico común, por el deterioro de las relaciones, o porque no hemos logrado dar con 3 ideas que justifiquen una coalición común, es que estamos sumidos en la más completa perplejidad. Y nuestro único instinto es abrazar cuanta causa ciudadana haya, sin preguntarse ni por su pertinencia, legitimidad o propósito, creyendo que de esa forma vamos a volver a ganar el favor ciudadano. Créanme que es francamente esquizofrénico acostarse una noche
pensando que uno ha sido protagonista de las 2 décadas más virtuosas de la historia de Chile y levantarse al día siguiente desligando toda responsabilidad y más todavía asignando a esa época la fuente o origen de los males que hoy día nos aquejan. Pero la tercera razón, y a mi juicio la más importante de por qué ahora, se refiere a los medios de comunicación y a las redes sociales. Mi amigo el Quique Mujica ya se explayó largamente en esto. Quiero simplemente apuntar 2 cosas. Primero, el impacto notable que sigue teniendo la televisión, particularmente en la deriva de lo que se ha llamado el periodismo ciudadano. Y segundo, sin querer hacer un fetiche en las redes sociales, yo creo que todavía no aquilatamos lo revolucionario del proceso de digitalización. Primero, por el vértigo que le pone el debate público. Si en la tarde ya las noticias de la mañana son pasado. Segundo, porque se multiplicaron las fuentes de información y ya no es posible controlar qué se publica y cómo se publica. Y vaya que lo saben ustedes, que se gastan miles de millones de pesos al año en agencias de comunicación y lobistas cuando saben que finalmente eso tiene un rendimiento decreciente. Y por Dios, que invierten poco en estudiar, en aprender, en interpretar, en prevenir. Pero quizás lo más impresionante de las redes sociales es que los ciudadanos dejaron de ser solo receptores de información y empezaron a ser emisores de opiniones, de sus perspectivas, de sus prejuicios, también de medias verdades. Y esto, créanme, todo esto junto ha producido un fenómeno especialmente notable para quienes por afición miramos el proceso social. Y es que se han visibilizado los dramas públicos, los dramas privados o los dramas personales en este caso. Si ustedes quieren ponerlo en términos más académicos, el debate público hoy día versa sobre los dolores privados. ¿Cuántas veces nos han sorprendido ustedes durante estos meses? En sus casas, con sus familias, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, sus amigos, permanentemente discutiendo sobre la vida de personas que probablemente dibujan un país distinto al que imaginábamos. Y digo que se trata de un fenómeno muy interesante, pero les confieso peligroso a la vez. Porque mi mayor desvelo de cara a esta cuestión es que creo que no tenemos dispositivos para resolver esta coyuntura. Desde el punto de vista político, quienes gobernamos por 20 años Chile lo hicimos sobre una decisión deliberada, que fue desmovilizar socialmente al país. Y en conjunto, en un acuerdo con la élite, se firmó una suerte de pacto, nada más parecido a un contrato social, para tomar las decisiones de un país que hoy día a ellos no les acomoda y no están dispuestos a renovar ese contrato. Del punto de vista económico, las noticias no son más alentadoras. Es bien jodido poner el tema del recurso humano sobre la mesa, cuando nuestro modelo de desarrollo ha estado sustentado básicamente en el capital financiero y en nuestros recursos naturales. Y desde el punto de vista social, todavía peor. Este es un país que no tiene nada que ver con el de hace 20 años atrás, con una ciudadanía mucho más libertaria, exigente, autónoma, que reclama a la clase política soluciones que ésta no está siempre dispuesta a proveer. Miren la tercera, 3 semanas atrás, estudio de la Universidad de Sussex, 36 países, Chile, después de Estados Unidos, es la sociedad más individualista. Durante este tiempo también rompimos nuestras redes, nuestras lealtades, nuestras vidas en comunidad. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Como diría el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? Los columnistas hablan del relato colectivo y tienen razón, por más de que esa palabra irrita al presidente. Mi amigo el Cucho von Appen, en términos más épicos, dice que a Chile le falta un sueño de país. Yo, que soy más aficionado a la literatura, a los ensayos, creo que el problema que tenemos es que la política dejó de contar una historia. Dejó de ser el marco de referencia, donde nuestras propias biografías personales se reflejan en un guión común, donde se plasman nuestras esperanzas y nuestros anhelos, pero también nuestros dolores y frustraciones. Y cuando digo biografías comunes, perdónenme, no me refiero solo a las biografías de las personas que estamos aquí, sino probablemente a las biografías de las personas que no están ni pueden estar aquí. ¿Cómo se hace eso? No tengo la menor idea, para serles franco. Si lo supiera, estaría sentado en otro lugar y no aquí. No, la verdad es que ni siquiera estaría sentado y esa es parte de nuestro problema. Pero tengo algunas intuiciones. La primera, y les confieso que no soy muy amigo de los símiles entre la política y el mercado, es que estoy convencido que el gran problema de la mala calidad de nuestra política tiene que ver con la falta de competencia. La política chilena es lo más parecido a un mercado imperfecto. Y las soluciones están sobre la mesa. Hemos venido cacareándola hace mucho tiempo y no se han implementado, o porque los ciudadanos parecen temas lateros,
poco glamoroso y porque los más indicados para llevar adelante estas iniciativas son probablemente aquellos que arriesgan buena parte de sus posiciones de poder. Modificar un sistema electoral que hoy día, más allá de la función que ocupó en su momento, promueve la lógica del empate y la parálisis. Tener una ley de financiamiento de la política para terminar, por favor, con el rasquerío y con la precariedad de nuestros partidos y al mismo tiempo poder exigirles quizás mayor compromiso y mayor transparencia. Una ley de primaria para que el verdadero escollo de los candidatos sea la soberanía popular y no la nominación de su partido. E inscripción automática, incluso si eso significa, y lo digo con el dolor de mi alma, pagar el peaje del voto voluntario porque soy partidario del voto obligatorio. Tengo una segunda intuición, que es recuperar 3 palabras olvidadas para la política: visión, coraje y humildad. Visión para mirar más allá del metro cuadrado que tenemos delante de nuestras rodillas e identificar los desafíos que permitan que de verdad Chile sea un país desarrollado en 20 años más y eso deje de ser una quimera. Coraje para entender que la política no es solo un concurso de popularidad, que muchas veces hay que tomar decisiones difíciles que no encuentran la comprensión de los ciudadanos, pero de eso, entre otras cosas, se trata la política y gobernar. Y humildad, porque cualquiera que sea el camino que adoptemos, esta vez probablemente va a ser incluyendo las voces, los aportes y visiones de un conjunto de personas que se sienten excluidas, porque la demanda es hoy día por pertenencia. Y tengo una tercera intuición, que si fuera algo más joven y no estuviera tan averiado físicamente, diría que a la política le falta rock. Pero para efectos de esta presentación voy a decir simplemente que carecemos de audacia y creatividad. Nuestro primer instinto es volver a las viejas recetas, que ya hoy día no funcionan, porque Chile cambió y en algún sentido, y quizás en algún sentido, este país no va a volver a ser el mismo. Y es aquí donde yo creo que hay un gran aporte del sector privado, que no solo tiene que generar empleo, aportar el crecimiento económico, proveernos de bienes y servicios, tener por eso una legítima ganancia, por la que además pagan impuestos. Sigo creyendo que en el mercado están las mayores fuentes de innovación. Y haciendo una distinción obvia y legítima de la especialidad propia de lo público y lo privado, es que necesitamos su ayuda para reencantar a ciudadanos enrabiados, a ciudadanos desconfiados y a ciudadanos empoderados. Y a propósito de cómo se construye una historia, del aporte del sector privado, de la realidad líquida y del vértigo, es que los invito a ver el siguiente video. Maestro, póngale Wendy, suba el volumen y a ver si les gusta. Et puis j'atterris ici. Oh, c'est incroyable. Hein? T'entends ça, chérie? Bah oui, c'est fou. Señoras y señores, eso es contar una historia. Muchas gracias por la paciencia de haberme escuchado.